¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles una vez más, dando inicio a una semana de bendición que estoy plenamente convencido va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero continuar en esta mañana con la serie que hemos dado inicio en este mes de junio que tiene que ver con las virtudes del corazón. Y la semana pasada estuvimos conversando y estuvimos exponiendo al respecto de la humildad. Pero antes de dar inicio con la primera parte que tiene que ver con cuál va a ser la virtud que vamos a enseñar en esta semana, quiero darles plataforma una vez más al respecto de las virtudes y quiero tomar en cuenta el texto que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y el apóstol Pedro apostola a la iglesia y dice de la siguiente manera: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe y conocimiento a su virtud. Vamos a decirlo una vez más. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe y conocimiento a su virtud. Y va a ser imprescindible que para ver cambios en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que hacer cambios en nuestro carácter. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué debemos cambiar? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué tenemos que hacer transformaciones internas? Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que esa motivación de por qué debemos transformar y por qué tenemos que cambiar es una motivación correcta. Miren, el Evangelio no busca hacer cambios en nuestra vida. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no busca venir a cambiar tu manera de hablar, tu manera, no. Realmente lo que el Evangelio busca es que nosotros produzcamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando nuestro ser interior produzca el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, automáticamente nuestra manera de pensar, automáticamente nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos empieza a cambiar solito. No es necesario que nosotros tengamos que esforzarnos en nuestra fuerza humana a hacerlo, no, sino que lo que el Evangelio busca es que se pueda producir un fruto en la vida espiritual. Y es por eso que no es necesaria la vida espiritual ni creer en Dios para procurar cambios en nuestra vida. Procurar cambios. Muchos buscan cambiar, muchas personas buscan cambiar para mejorar su estilo de vida. Muchos buscan cambiar para obtener resultados económicos. Muchos buscan cambiar para alcanzar logros personales o alcanzar conocimiento y fama. Pero en ninguno de esos objetivos se concentra el Evangelio de Dios. Por lo tanto, necesitamos hacer una diferencia entre dos palabras, entre carácter y virtud. Una vez más, necesitamos hacer la diferencia entre carácter y virtud. Y quiero utilizar la expresión que el apóstol Pedro, utilizándola de una manera precisa, dice: necesitamos añadir virtud, ya que el carácter no se le añade nada, sino que es algo que ya intrínsecamente portamos nosotros y ya tenemos, pero sí necesita ser modificado y transformado por los frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La madurez espiritual nunca se va a producir de una manera sin que la modificación tenga que ver. Por eso es que tenemos que despojarnos de lo viejo. Necesitamos despojarnos de cómo antes hablábamos, de cómo antes pensábamos, de cómo antes nos comportábamos. Necesitamos despojarnos de eso y necesitamos, el apóstol Pedro dice, revístanse de la nueva criatura, la nueva forma de hablar, la nueva forma de comportarnos, la nueva forma de ver y de observar. Y eso va a ser una diferencia sustancial. Porque la diferencia sustancial es que sin la vida espiritual, nuestro carácter es exactamente lo que somos.
Pero con la vida de Cristo, con la vida espiritual, ya no somos lo que nuestra alma, lo que nuestras emociones quiere comandar, sino que ahora somos seres espirituales que tienen un alma. En la vida de Cristo, ahora nosotros vamos a ser seres espirituales con un alma. Y es por eso que la vida espiritual nos propone un cambio de madurez y nos dice: despójate. Entonces es mi ánimo, es mi exhortación que te quiero hacer en este día. Despójate de la manera antigua. ¿Cómo hablabas antiguamente? ¿Cómo afrontabas una situación? ¿Con verdad, con mentira? El apóstol Pedro dice: despójate de aquello que ya no es parte de la nueva criatura y revístete de la nueva criatura que es Cristo. Y algunas de las diferencias que hay entre la virtud y el carácter las vamos a poder mencionar a través de esta serie. Las virtudes siempre están referidas a una acción o a una gestión. La virtud siempre estará referida a una acción o a una gestión, porque no hay virtud sin movimiento. En cambio, el carácter puede ser algo inactivo dentro de cada uno de nosotros, que está esperando allí calladito que algo lo venga a provocar. Mas sin embargo, la virtud va a necesitar de tu fuerza, porque por eso es que el apóstol Pedro dice: añádele. Nos está diciendo: ustedes lo tienen que gestionar. Las virtudes se activan cuando hay un propósito. Y es por eso que cada uno de nosotros necesitamos descubrir en Cristo cuál es nuestro propósito de vida. Las virtudes se miden en la capacidad de producir un objetivo concreto. Sin embargo, toda persona tiene rasgos de su carácter. Aunque la persona carezca de objetivos o no se proponga algunas cosas en su vida. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona que cuando tú conversas con esa persona y empiezan a platicar de metas, de logro, te das cuenta que esa persona no tiene algún objetivo, alguna meta en su vida? ¿Saben por qué es? Porque de una u otra manera no ha descubierto cuál es su propósito en esta vida. Por eso es que la primera cosa que Cristo hace cuando viene a nuestro ser, lo primero que Cristo hace cuando viene a nuestra vida, aparte de salvarnos, de justificarnos y darnos un sentido, es que nos deja ver cuál es su propósito. Y es por eso que las virtudes de Cristo se enfocan principalmente en el vínculo entre personas, porque nos hace interactuar entre nuestros hermanos. Una virtud puede ser medida hacia adentro de las personas. Las virtudes se miden adentro de la persona, se miden en la manera de interactuar, se miden en la manera de hablar, en la manera de comportarnos. Mas sin embargo, el carácter actúa en la persona frente a cualquier estímulo externo. Un ejemplo: de repente estás molesto porque viste a alguien agrediendo en la calle a alguien y tu carácter automáticamente sale y quieres agredir a la persona también. ¿Por qué? Porque el carácter lo único que necesita es un estímulo externo, algo que esté pasando afuera para que lo ponga a reaccionar. Por ejemplo, mas sin embargo, la virtud es diferente. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo también. Mira, hay personas que el carácter te hace que tú seas puntual. Tú puedes ser puntual. Y cuando a la gente te pregunta: ¿tú eres puntual? Tú puedes decir: sí, yo soy una persona puntual. Pero para que esa puntualidad se convierta en una virtud en tu vida, las personas tienen que hablarlo de uno. O sea, de ti, que me estás escuchando. Las personas dirán: ah, ¿cómo no? El pastor Aarón es una persona puntual, porque siempre en las reuniones él llega temprano. Eso es una virtud. Cuando la gente habla de esa característica, de esa virtud que tiene, entonces se transforma en una virtud. Deja de ser parte del carácter para convertirse en una virtud. Esa persona es humilde. Esa persona es siempre feliz, contentamiento. Y por eso que esta semana vamos a hablar de una virtud muy específica que tiene que ver con una estructura que va adentro, intrínseca en nuestro corazón. Entonces,
volviendo a aportar con respecto a lo que tiene que ver con el carácter, es importante que nos demos cuenta que a diferencia de que el carácter es algo que usted lo porta adentro, la virtud es considerada algo que tiene que ver con los vínculos de las personas. Es necesario la percepción de las personas, es necesario que otras personas se beneficien de esa virtud, por esa conducta, entonces se llamará una virtud. Y cuando nosotros añadimos virtudes a nuestra vida, no buscamos incorporar algo que no tenemos, sino provocar aquellas cosas que ya han sido dadas cuando hicimos a Cristo nuestro Señor. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro dice: mas ustedes son un linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo son anunciadas las virtudes? ¿Cómo podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Anunciamos las virtudes haciendo la carne en nosotros y manifestándolas en vida en nuestras vidas, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, para que anuncien. Las virtudes de Cristo en nuestra vida están para que sean anunciadas, para que sean evidenciadas. Porque una persona que puede tan solo hablar de las virtudes si no las demuestra, si no produce el fruto del Espíritu, y que se pueda ver en los efectos alrededor de tus familias, de tus amigos y de las personas que más amas. Y hoy te quiero hablar al respecto de una virtud muy importante: el perdón. Esta virtud nos permite borrar las ofensas que otros han puesto en nuestro corazón. La virtud del perdón. Existen al menos 3 fuentes de motivación que nos conducen al perdón. Y te las voy a explicar rapidito. 3 fuentes que nos llevan al perdón, pero solamente una de ellas contiene la tecnología y la potencia de la vida espiritual. La primera fuente es que el perdón te libera de las personas. El perdón te libera de las personas. Cuando decides no perdonar, porque es una decisión, cuando decides no perdonar, quedamos presos de aquellos que nos dañan y nos ofenden. De una u otra manera, esa persona que te ofendió y te agredió te persigue todos los días. De manera tal que esa persona sigue gobernando tu vida por dentro. Y luego, cada decisión que tomes en tu vida, esa persona o esa ofensa que esa persona te hizo, te gobernará. Y es por eso que podemos decir en este enfoque que perdonar nos produce un beneficio personal. Perdonar produce un beneficio personal. Y quiero decirte algo: aunque pudiera escucharse razonable y aunque pudiera escucharse sabio, no es sencillo. No es sencillo llevar a la práctica. Pero quiero en este momento, tú que me estás escuchando y me estás viendo, quiero que cierres tus ojos y quiero que me escuches esta declaración en fe. Yo declaro en fe en este tiempo que la virtud del perdón, el Señor te ayuda en este tiempo a poder desarrollarla, a poder accionarla, para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida en este tiempo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón produce raíces de amargura, raíces de rencor. La falta de perdón daña el alma y también enferma el cuerpo. Mas, sin embargo, cuando perdonas sinceramente, esa presión, esa angustia constantemente, esa angustia que todos los días quiere venir a agobiarte el pensamiento, a agobiar tu espíritu, se va, se quita. ¿Y sabes lo que pasa? Empezamos a enfocarnos realmente en lo correcto. El perdón nos redime el tiempo perdido.
El perdón te hace gozarte, te hace alegrarte, porque nos ayuda a invertirlo. Cuando tú decides perdonar, en vez de perder tanto el tiempo en cosas sin sentido, empezamos a enfocarnos en cosas que realmente valen el precio. El rencor nunca va a ser un medio para alcanzar resultados favorables. Quiero que guardes esta frase en tu corazón. El rencor nunca va a ser un medio para alcanzar resultados favorables en ninguna área de nuestra vida. Por eso es que el perdón nos libera de las personas. Segundo, perdonar también. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados por Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Quiero leerlo textualmente como dice la Biblia. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces también el Señor nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Por eso es que también Mateo capítulo 18, versículo 35 dice, así también mi Padre les perdonará. Cristo haciendo una comparativa. Si ustedes perdonan, mi Padre también les perdonará a ustedes. Y por eso es que nosotros necesitamos perdonar de todo corazón a nuestros hermanos. ¿Será que la semana pasada alguien te ofendió, te criticó, te humilló, te hizo sentir mal, se burló de ti, te robaron, te humillaron? Creo que es el tiempo que el Señor quiere hablar a tu vida y te dice en esta mañana, hijo, hija, es el tiempo que pases esa ofensa y perdones. Entrégame esa ofensa a mí y yo me voy a encargar de hacer la justicia eterna en tu vida. Cuando la ofensa viene a nuestras vidas, ¿sabes lo que hace? Se encuentra con estructuras de pensamiento y provoca reacciones. ¿Cuántas veces hemos reaccionado? Es evidente que el viejo hombre, esa forma como eras tú antes de que vinieras a Cristo, ¿te acuerdas cómo eras tú antes que vinieras a Cristo? ¿Cómo éramos mentirosos? ¿Cómo éramos ofensivos? ¿Cómo éramos falta de honestidad? No teníamos honestidad. Éramos mentirosos, reaccionábamos. Si me pegaste, yo también te pego. Si me robaste, yo también te voy a robar. Esa era nuestra antigua naturaleza. Por eso es que necesitamos volver a conectar nuestra nueva manera de ser con la vida de Cristo, con la virtud. Cristo confrontó siempre a lo largo de la vida esas conductas del alma humana, porque son conductas del alma humana. Y por eso es que también Cristo, con enseñanza a los discípulos, le dijo a Pedro, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Y con esa parábola del siervo malo también. ¿Se acuerdan la parábola del siervo malo? Del rey que perdonó a su siervo de una deuda muy grande. Pero cuando el siervo salió, agarró a un consiervo que le debía un poquitito solamente y lo metió preso en la cárcel. Cristo dijo, necesitamos perdonar también para que nuestro Padre perdone nuestras ofensas. Esta fuente de motivación no siempre es eficaz por diferentes razones. ¿Saben qué nos pasa a nosotros muchas veces? La falta de memoria. Necesitamos perdonar porque Dios nos perdonó. Sí, pero es que necesitamos recordarnos qué fue lo que Dios nos perdonó. ¿Qué fue lo que Él nos perdonó a nosotros? ¿Y cuáles fueron las acciones que hacíamos? Que el Padre las tiró en lo profundo del mar y ya no se acuerda de eso. Necesitamos tener entendimiento de la grandeza, de la profundidad del perdón de Dios. Entender, comprender. Padre, no, yo te pido en este tiempo que mi entendimiento sea abierto a la verdad del perdón. Y otra cosa que nos pasa, ¿saben qué es? La justicia humana. Porque la justicia humana, la cual detiene el perdón, lo para. La justicia humana quiere presentarse y quiere que el perdón se detenga. Cuando el daño de otra persona nos produce, parece ser mucho mayor a nuestros propios pecados. Entonces queremos que nuestra justicia salga y defienda lo que nos hicieron. Ah, tú me hiciste esto, pues yo lo voy a hacer también. ¿Saben por qué? Porque miren cómo pensamos nosotros. Ah, bueno, un ejemplo. Yo te puedo perdonar algo que tú me hayas hecho igual que yo te hice.
Pero si el acto que tú me hiciste es mucho más grande que el acto que tú me perdonaste, entonces no te puedo perdonar. Porque ¿sabes lo que nos pasa? Queremos comparar los actos y no es así. Porque delante de Dios nuestros actos no tienen tamaño. Todos somos igual. Ahora miran, esta es importante. El perdón por causa de la verdad y la vida espiritual. Esa es la número 3. Perdonamos por causa de la verdad. Perdonamos por causa de la vida espiritual. Porque el Evangelio de Jesucristo nos reconcilió con Dios. Y cuando nos reconcilia con Dios, nos hace abrazar la verdad del Evangelio. Y este Evangelio nos otorga, ¿qué nos otorga? Perdón de pecados, redención, justificación, reconciliación, nueva vida, nos iluminó y nos hizo luz. 7 cosas importantes. Pero eso no queda ahí solamente, sino que también Él se encarga de reconciliarnos. ¿Tú sabes qué es reconciliarte? Cuando a una persona, a un ser querido tú amas y te peleas con él y tienen 1 año, 2 años sin hablarse, sin verse, pero de repente ustedes se ven y se reconcilian, empiezan a hablar, empiezan a decirse, discúlpame por todo este tiempo que hice las cosas mal, y empiezan a hablar. Eso hace el Evangelio, nos reconcilia con Dios. En la vida espiritual, usted y yo somos agentes de reconciliación y la enemistad ya no es parte de nuestras vidas. Ya ahora tenemos una comunión personalmente, directamente con Dios, y ya no tenemos una comunión con la enemistad. Es por eso que tenemos que ver la verdad de Cristo en nuestra vida, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novia. Nuestra alma puede perdonar. ¿Tú sabes que nuestra alma puede perdonar? ¿Saben por qué? Porque en el Espíritu amamos a las personas. Y ese amor no se produce por las personas, sino que se produce por la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso amamos, porque perdonamos. ¿Saben cuál es nuestra realidad? El amor. Esa es nuestra realidad. La falta de perdón es una vestidura que no conduce con nuestra realidad espiritual. Quiero decírtelo una vez más, la falta de perdón es una vestidura que no conduce con nuestra realidad espiritual y con nuestra realidad eterna. Es por tanto que el perdón como virtud no se produce en nosotros como resultado de una sanidad interior, sino que por causa de la vida intocable y de la vida infalible del Espíritu podemos revestir nuestras almas de esta virtud. Quiero concluir en esta mañana con esto. El perdón produce vínculos fuertes para edificar la iglesia. Entendemos que Dios nos propuso ser parte de una iglesia gloriosa, de una iglesia perfecta en lo eterno. Pero tenemos el desafío, usted y yo tenemos el desafío de ser parte de esas iglesias terrenales, pero temporales. En las iglesias, cada uno de nosotros como creyentes, nos vamos a encontrar y vamos a tener el desafío de enfrentarnos con algunas personas que tienen falta de madurez. Algunos creyentes que no han madurado la vida de Cristo en su vida. ¿Y saben lo que va a hacer eso? Que podamos ver sus expresiones carnales, aún realmente su forma realmente cruda de ser. Los veremos como no han vencido la vieja vida, pero ¿saben lo que nos demanda la virtud del perdón? En cada uno de nosotros como creyentes y como hijos, amados de Dios, hijos redimidos, hijos justificados, ¿saben lo que nos demanda? Nos demanda que equipemos nuestra alma con la virtud del perdón, perdonar. Vamos, ahí donde usted está, escúcheme por favor, diga, yo voy a perdonar. Diga, háblalo para usted, diga, yo declaro por fe que el perdón se activa. Mira, si ahí donde tú me estás viendo, tú has tenido en los últimos tiempos una situación con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, en donde se agredieron verbalmente, en donde se ofendieron. Creo que es el tiempo y el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, permitió que tú vieras esta transmisión.
para que automáticamente cuando termines de ver esta transmisión, vea donde esa persona, y no importa que esa persona tenga la ofensa levantada en contra de ti. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no importa? Porque el perdón no viene a liberar a esa persona. El perdón viene a liberarte a ti. Te quiere hacer libre. Quiere que vuelvas a respirar y a gozar de las bendiciones eternas de Dios. Por eso que la virtud del perdón te va a ayudar a edificar vínculos para que la iglesia de Cristo crezca como una verdadera iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa de Cristo. Tú eres parte de la iglesia gloriosa de Cristo. El reino de Dios y su justicia. Escúchame bien, el reino de Dios y su justicia cuenta contigo. El reino de Dios y su justicia cuenta contigo para llevar a cabo la tarea de añadir fe, de añadirle a tu fe virtud. Añádele en este tiempo la virtud del perdón a tu fe, para que puedas ver manifestado el amor de Dios en tu vida. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te embargue durante toda esta semana. Que seas bendecido con toda bendición de lo alto. Shalom. Nos vemos hasta la próxima clase y la próxima transmisión. Bye bye. Chao, chao.